Shalom, espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a estar repasando las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a partir con una retroalimentación. Dice que vamos a estar trabajando con triángulos rectángulos. Recordar que hay diferentes tipos de triángulos, triángulo equilátero, isósceles. Y en este caso, para trabajar las funciones trigonométricas, sí o sí vamos a estar trabajando con triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un polígono de 3 lados que tiene la condición de que uno de sus ángulos interiores tiene una medida igual a 90 grados. Este simbolito que está acá significa ángulo recto. Esto que está acá significa la medida del ángulo, que es para dar, ¿cierto?, el valor ya numérico. Por lo tanto, este que está acá vale 90 grados. Punto número 3. La sumatoria de las medidas de los ángulos interiores es de 180. Eso quiere decir que si yo sumo los ángulos 90 más alfa más beta, toda esa sumatoria me debe de dar 180. ¿Para qué me sirve esa información? Para después comprobar que calculé bien los ángulos interiores aplicando las funciones trigonométricas. Ahora, sus lados tienen nombres. Vamos a partir con la hipotenusa, que es el segmento que queda frente al ángulo recto. Este es el ángulo recto. Quien queda frente al ángulo recto es la hipotenusa. Esto que está acá se llama hipotenusa. Luego tengo el cateto adyacente. El cateto adyacente, también conocido como CA, es el segmento que me ayuda a formar el ángulo respecto al que yo quiero estudiar. En este caso, yo voy a estar estudiando respecto a alfa. Por lo tanto, el cateto adyacente de alfa es este, porque ese me ayuda a mí a formar el ángulo. Si yo quiero hacerlo respecto a beta, el cateto adyacente es este que está acá, respecto a beta, porque ese es el que me ayuda a formar el ángulo beta, ¿ven? Pero siempre vamos a estar trabajando, al menos en este curso, respecto a alfa. Y finalmente tenemos el cateto opuesto. El cateto opuesto, o CO, va a ser el segmento que queda frente al ángulo de estudio. En este caso, mi ángulo de estudio es alfa, por lo tanto, el que queda enfrente de alfa, a ese se le va a llamar cateto opuesto. Lista nuestra retroalimentación. Entonces vamos a empezar con la primera actividad. Dice que debemos de identificar con amarillo la hipotenusa, azul al cateto adyacente y rosado el cateto opuesto. Entonces, vamos con nuestro primer ejercicio. Tengo que identificar estos lados con respecto a alfa. Esto es súper importante. Respecto a qué ángulo yo voy a determinar quién es adyacente y quién es opuesto. Entonces, la hipotenusa es aquella que queda enfrente al ángulo recto. Súper importante de que este simbolito siempre debe de estar para confirmar que este triángulo es un triángulo rectángulo. Si no está, puede medir, no sé, ese ángulo 89, puede medir 91. Entonces es súper importante que ustedes estén súper seguros de que sea un ángulo recto y para eso debe señalar el ejercicio o que esté dibujado ese cuadrito ahí. Hipotenusa. Vamos ahora al cateto adyacente. El cateto adyacente es respecto a alfa, es el que me ayuda a formar alfa. Y finalmente el cateto opuesto, pero respecto a alfa, siempre a alfa. Este es opuesto, me queda enfrente al ángulo. Vamos con este que es respecto a beta. La hipotenusa es aquella que me queda enfrente del ángulo recto, por lo tanto es esta. Cateto adyacente. Este es el cateto adyacente respecto a beta, por lo tanto el cateto opuesto a beta es ese. Si se dan cuenta, estoy trabajando con el mismo triangulito. Son iguales, solamente que cambia la perspectiva. Acá yo estoy mirando desde este lado y acá yo estoy mirando desde este otro lado, ¿ya? Desde alfa, desde beta. Por lo tanto, cambia mi perspectiva de quién está adyacente y quién está opuesto. La hipotenusa es la misma, así que ahí no hay problema. Vamos con el siguiente. Respecto a 30 y respecto a 60. Y tenemos estos triángulos. Entonces, vamos a partir con el de 30. Quiere decir que este de acá es mi ángulo de estudio, ese. Hipotenusa. La hipotenusa es aquella que me queda enfrente del ángulo recto. El cateto adyacente es el que me ayuda a formar el ángulo. Y el opuesto es el que me queda enfrente al ángulo.
Acá podemos incluso avanzar un poquito más la tarea. Podemos señalar que la hipotenusa vale 10, el cateto adyacente vale 8,66 y el cateto opuesto vale 5. Vamos a ver respecto a 60. La hipotenusa es la que queda enfrente al ángulo recto. Respecto a 60, el cateto adyacente es este, porque ese me ayuda a formar el ángulo. Y el opuesto, el lado opuesto a 60 es este. Por lo tanto, la hipotenusa acá vale 10, el cateto adyacente vale 5 y el cateto opuesto vale 8,66. ¿Ok? Es el mismo triángulo, solamente cambia la perspectiva de donde yo voy a estar estudiando. Bien, pasamos al siguiente. Respecto al ángulo de 30. Este es el ángulo de 30. Tengo que estudiar respecto a ese. Vamos con la hipotenusa. La hipotenusa es la que queda enfrente del ángulo recto. Con azul el cateto adyacente, el que me ayuda a formar el ángulo. Y con rosado el cateto opuesto. Vamos con el de respecto a 60. Este es el ángulo de 60. La hipotenusa es la que me queda enfrente del ángulo recto. El cateto adyacente es el que me ayuda a formar el ángulo. Y finalmente tenemos el cateto opuesto, que es el lado que me queda enfrente a mi ángulo. En este caso, el lado opuesto vale 12, el adyacente vale 7,5 y la hipotenusa vale 15. En el lado de acá la hipotenusa vale 15, el lado adyacente vale 12 y el lado opuesto vale 7,5. Vamos con el siguiente. Dice que tengo que calcular respecto a alfa y respecto a beta. Vamos a considerar alfa siempre en nuestras clases aquel ángulo que siempre nos van a dar el valor primero. Entonces en este caso no me dice alfa y beta, pero yo voy a asumir que el valor que a mí me están dando, este que está acá, yo lo voy a llamar alfa, que va a ser mi ángulo que es conocido, ¿ok? Entonces, respecto a alfa, tengo hipotenusa, adyacente, opuesto. Luego me dice acá respecto a beta. Este es alfa, este es ángulo recto. Por lo tanto, el que está acá, yo lo voy a denominar beta, que es el mismo que va a estar acá, beta. Hipotenusa, siempre que queda enfrente al ángulo recto. Cateto adyacente es el que me ayuda a formar el ángulo beta, o sea, sería ese. Y el cateto opuesto es el que me queda frente al ángulo. Listo, ya hemos identificado entonces los lados. Espero que se haya comprendido. Vamos a pasar a la siguiente plana. No sé si nos queda algo pendiente, creo que no. Ya. Funciones trigonométricas, ya volvemos sí o sí. Y nos sale coca, hip, hip. Esto que está acá es súper importante para aprender de manera más rápida las funciones trigonométricas. Hip, hip, hipotenusa, coca, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a implementar esto? Vamos a tratar de hacerlo con negrito. Co, ca, hip, hip. Coca, hip, hip. Bajamos, 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 empezamos a subir. Coca, hip, hip. Y con eso usted ya tiene sus primeras 3 funciones trigonométricas y es con la única que vamos a estar trabajando en este curso. ¿Ok? Entonces, vamos a destacarlos con los colores, ¿ya? Con el destacador. Cateto opuesto lo vamos a trabajar con el color rosadito. Cateto opuesto y cateto opuesto. Las únicas 2 funciones que trabajan con cateto opuesto, entonces, es la función seno. Ahí vamos a destacarla con este. Es la función seno y la función tangente. Son las únicas que trabajan con cateto opuesto. Ya vamos a destacar todas estas. Ahora, tenemos cateto adyacente. Esa va a ser con azul. El cateto adyacente es, las funciones que podemos utilizar es el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Esas son las únicas 2 funciones, en este caso, que tienen cateto adyacente. La hipotenusa, tenemos el seno del ángulo y el coseno del ángulo que
trabajan con la hipotenusa. Listas nuestras funciones. Recordar que estas siempre las vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Ahora, voy a hacer diferentes triangulitos, ¿ya? Igual recién cuando identificamos, se dieron cuenta que no necesariamente todos están como en la misma posición. Ya el triangulito puede ir rotando. Lo importante es que todos los triangulitos sean triángulos rectángulos. Que tengan el ángulo alfa, el ángulo beta. Pueden tener otros nombres, ya, pero lo común es identificarlo así. Vamos a identificar en todo esto la hipotenusa. Rápidamente. Hipotenusa, acá, aquí, hipotenusa. Vamos a identificar el cateto adyacente, el que me ayuda a formar el alfa, y el cateto opuesto, el que queda frente al ángulo alfa. Listo. Ahora avancemos con nuestra actividad 2. Hay que despejar las fórmulas. Voy a partir con esta primera función que está acá. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa que está dividiendo al otro lado, yo la puedo pasar multiplicando. Me va a quedar hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Eso que está ahí, ya despejé yo una fórmula. De hecho, el cateto opuesto que me quedó cierto igual acá, yo lo puedo anotar acá. Cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Vamos identificando con los colores. Cateto opuesto era con rosadito. Y la hipotenusa con amarillo. Vamos a sacar otra formulita más. Desde esta que está acá, el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Podemos despejar la hipotenusa. Entonces, esto que está multiplicando mi hipotenusa, que es el seno de alfa, al otro lado pasa dividiendo. Me va a quedar cateto opuesto dividido en el seno de alfa. Eso es igual a la hipotenusa. Lo mismo, para que se vea más bonito, matemáticamente hablando, vamos a dejar el lado de la igualdad así. Hipotenusa es igual al cateto opuesto dividido en el seno del ángulo. Destacamos con colores hipotenusa y cateto opuesto. Ya tenemos 3 formulitas. Voy a ver si puedo destacar con rosadito, con rojo, más potente. Vamos a ver, tenemos esta fórmula que está acá, tenemos esta fórmula que está acá y tenemos esta fórmula que está acá. Vamos con el coseno del ángulo. Voy con esta. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Parto con la misma idea. La hipotenusa que está dividiendo al otro lado la paso multiplicando. ¿Qué consigo? Consigo que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. La hipotenusa por coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, es lo que yo anoté ahí. Destacamos con colores, el cateto adyacente lo dejamos con azul. Voy a cambiarle un poquito la tonalidad al azul para ver si que se ve mejor. Ahí ya. Cateto adyacente. Voy a cambiarle las tonalidades a los catetos adyacentes por este azulito más celeste. Y destacamos ahora la hipotenusa. Vamos a hacerla un poquito más grande aquí. Hipotenusa. Ahora, con esta fórmula que conseguimos acá, que es cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo que está multiplicando al otro lado va a pasar dividiendo. Me va a quedar como fórmula que la hipotenusa es igual
al cateto adyacente dividida en el coseno del ángulo. Entonces destacamos hipotenusa y el cateto adyacente. Vamos a encerrar en rojito las otras tres fórmulas que obtuvimos entonces. Tenemos esta que está acá. Tenemos esta que está acá. Finalmente tenemos esta formulita que está acá. Despejar está súper fácil porque no tenemos suma, no tenemos resta. Y estas fracciones solamente es o paso multiplicando o paso dividiendo. Ya para que no se aterren a sentir que hay que despejar y se bloqueen, porque en realidad no es un despeje tan difícil. O no debería de serlo. Vamos con la siguiente. Esto que está dividiendo, tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, el que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado multiplicando. Me va a quedar cateto adyacente, vamos a borrar. Cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo. Ahí sí, ¿ya? Resaltamos cateto opuesto con rosadito, cateto adyacente con azul. Pasamos con esta formulita a despejar otra fórmula, ¿cierto? Tenemos cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo. Esa tangente que está ahí multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo. Si se dan cuenta, todo el rato es lo mismo. Y vamos a tener que mi cateto adyacente es igual al cateto opuesto sobre la tangente del ángulo. Destacamos con los colores. El cateto adyacente lo vamos a dejar con azul. El cateto opuesto con rosadito. Y vamos a encerrar entonces con rojo nuestras nuevas fórmulas, teniendo un total de 9 para poder trabajar. Ese es nuestro formulario. Estas son. Súper importante de que acá faltan las formulitas que me van a determinar a mí el ángulo. Como estas son funciones, seno, coseno y tangente, estas funciones tienen su inversa, que ustedes en la calculadora la van a encontrar como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Estas funciones inversas me sirven a mí para determinar el valor del ángulo. En la calculadora se presiona Shift y la tecla Sin y les va a dar seno a la menos 1. Shift, cos y coseno a la menos 1. En la calculadora Shift más tan y le va a salir tangente a la menos 1. Esas funciones inversas yo conservo, por ejemplo, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, para saber el ángulo, yo utilizo seno a la menos 1 del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mi función es coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, para saber el ángulo, sería coseno a la menos 1 de mi cateto adyacente sobre la hipotenusa. Finalmente, la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para saber alfa, es tangente a la menos 1. Listo. Con eso, por ahora, con este primer video, que es esta retroalimentación más teórica, poquita práctica, y de ahí les hago un videito ya con ejercicios numéricos, ¿ok? Espero entonces que hayan entendido. Si hay alguna duda, si hay algún error, por favor, me lo hacen saber. Que estén bien. Chao, chao.